análisis. Y me da mucho gusto saludar a Tonatiuh Martínez, él es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Y bueno, pues la pregunta, Tonatiuh, es ¿a qué se debe este aumento de las remesas? Más de 58,000 millones de dólares en el 2022, casi llegando a los 60,000 millones, pues es un récord de esto. El gobierno lo presume como un logro del mismo gobierno. ¿Es un logro o no es un logro, Tonatiuh? Bueno, el motivo por el que las remesas estén creciendo tan fuertemente es porque el consumo en Estados Unidos en realidad nunca se detuvo. La pandemia sin duda fue un evento que causó un shock en la economía en todo sentido, pero los amortiguadores contracíclicos de Estados Unidos permitieron que la gente que se quedaba sin empleo acudiera al seguro de desempleo y, como sabemos, mucha de la mano migrante, la mano de obra migrante, pues es ilegal. Entonces, se mantuvo constante los trabajos para nuestros connacionales en Estados Unidos, de una u otra forma se mantuvieron. Al momento en que se termina la pandemia o se termina más bien el parón económico, el consumo vino con mucho brío y eso trajo mucho más empleo para las personas que están trabajando en Estados Unidos e impulsó eso las remesas de manera importante. No hay una relación directa entre el trabajo y el ingreso generado desde allá y las remesas que tenemos acá. También diría yo que hay mucha confianza de nuestros connacionales y esto es más bien una situación que se puede ver en las encuestas que se realizan en Estados Unidos de parte de las personas que viven allá con respecto al gobierno que está en México. Entonces, de una u otra forma también me parece que tiene que ver en alguna medida el hecho de que las personas continúen enviando remesas al país. Tonatiuh, me permito ahorita darle también la bienvenida a Arturo Huerta González, él es profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias, Arturo, por estar con nosotros. Y bueno, la pregunta que le hicimos a Tonatiuh es ¿a qué se debe este aumento de las remesas? Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿A qué se debe este aumento de las remesas? Casi 60,000 millones de dólares, se rompe récord. Y bueno, el gobierno mexicano lo presume como un logro del gobierno. ¿Es un logro o no es un logro? ¿Y a qué se debe pues este aumento de las remesas? Arturo, creo que no nos escucha. Bueno, a ver, Tonatiuh, te hago esta pregunta. Para los que no somos expertos en economía, la mayoría de la gente pues no es experta en economía, ¿cómo entender que aumentaron las remesas cuando finalmente, bueno, pues esto de la pandemia del COVID pegó fuerte a la economía en Estados Unidos, en algún momento entraron en recesión, hubo una gran cantidad de desempleo? Entonces, ¿cómo entender exactamente, sin ser economistas, que haya aumentado las remesas para nuestro país? Pues mira, una parte se explica por lo que comenté inicialmente, el seguro de desempleo que está en Estados Unidos fuertemente desarrollado es uno de sus amortiguadores contracíclicos, es decir, una vez que tú solicitas el seguro de desempleo como persona que ha dejado de trabajar, casi en automático se activa y tú tú mantienes este flujo de ingresos periódicos, lo cual permite que el consumo se mantenga. También tiene mucho que ver el hecho de los estímulos que realizó el Tesoro y el gobierno de Estados Unidos para dinamizar la economía y mantenerla a flote, sacarla del bache que cayó Estados Unidos, que cayó México y el resto del mundo. En eso el gobierno de Estados Unidos comenzó a repartir dólares de manera muy importante, a tratar de, con política fiscal, estimular su economía, y eso también hizo que hubiera muchos empleos, que de hecho hay una demanda increíble de mano de obra migrante en Estados Unidos que no cesa. De hecho, una de las situaciones que el gobierno federal intenta hacer y que parece que está logrando es generar visas de trabajo para que la gente esté amparada de mejor manera en Estados Unidos. Entonces, tanto los amortiguadores contracíclicos, es decir, el seguro de desempleo, como la política fiscal que llevó a Estados Unidos a impulsar su economía tras la pandemia y en el momento de la pandemia, hizo que los empleos incrementaran para la mano migrante mexicana. Creo que ahora sí nos escucha. Vamos a ver, Arturo Huerta González, Sí, profesor de posgrado de Facultad de la Economía de la UNAM. ¿Ahora sí nos oye, profesor Arturo? perfectamente, Leonardo. Qué Buenas bueno. tardes. Pues igual, esta pregunta, ¿usted a qué cree que se deba este aumento? Pues casi ya llegamos a los 60,000 millones de dólares de remesas en el 2022. Algunos analistas incluso
pues un tanto molestos. Dicen que pues es una vergüenza que no, el gobierno mexicano no tiene por qué presumir esto, y es un indicativo de que algo no se está haciendo bien en cuestión económica en nuestro país. ¿Usted qué opina, Arturo? Efectivamente, Leonardo, la cuestión es de que todos los gobiernos se vanaglorean de lo que los inmigrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos mandan a sus familiares en el país. Y esto es resultado de que la política económica que ha predominado en el país en las últimas décadas no ha generado empleos suficientes, bien remunerados, y de ahí que la gente emigra a Estados Unidos y otros desgraciadamente delinquen para poder sobrevivir. Entonces, el sistema económico expulsa, y al expulsar termina siendo funcional porque mandan divisas que favorece el ingreso de sus familias, y aparte estas divisas vienen a incrementar las reservas internacionales y contribuyen a financiar el déficit de comercio exterior que México tiene, y contribuyen a mantener estable la relación peso-dólar. Entonces vemos que el sistema económico, al no crear condiciones de empleo bien remunerado, fractura a las familias. La gente se expone para cruzar las fronteras de Estados Unidos, cuántos no han muerto en ese intento, y terminan, repito, favoreciendo a la economía mexicana. Y hay que tomar en cuenta de que en el empleo en el 2022 en Estados Unidos de inmigrantes mexicanos se incrementó en 438,931 trabajadores mexicanos. Es decir, a pesar de que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ha venido aumentando la tasa de interés para frenar la actividad económica y frenar la generación de empleo, ha aumentado el empleo en Estados Unidos, y en el caso de los inmigrantes, el empleo aumentó en 6.3% el año pasado. Y de ahí el incremento de las remesas que mandaron al país, que creció en 14% en el 2022 en relación al 2021. Y vemos que este proceso va a seguir. Fíjate, ya las remesas contribuyen al 4% del Producto Interno Bruto. Son más que la inversión pública, porque la inversión pública que el gobierno realiza, que realizó el año pasado, está a menos de 3%, y las remesas son el 4%. Lo que recibimos por remesas supera lo que México recibió por las exportaciones de petróleo, y supera mucho, casi el doble, de lo que se recibió por turismo. Entonces, son válvulas de escape que han sido funcionales a la economía nacional, y repito, como consecuencia de que la política económica del gobierno no genera empleos bien remunerados para aquellos mexicanos que buscan internamente empleo y no lo encuentran. Gracias, profesor Arturo Huerta. Tonatiuh Martínez, para usted es una válvula de escape, como decía el profesor Arturo Huerta, el que se esté dando pues este fenómeno de las remesas y de la migración, porque cómo entender que se vayan ciudadanos de un país si no se les están dando la oportunidad pues de tener empleo o una economía que les permita pues sacar de buena manera a sus familias adelante. ¿Es una válvula de escape, Tonatiuh? Claro, el fenómeno migrante históricamente se entiende como las oportunidades perdidas de las familias o de los individuos en su lugar de origen y que buscan una mejor oportunidad en otros países. Nuestro territorio es un paso constante de migrantes, no nada más nacionales, estoy hablando de Centroamérica, incluso de un poco más abajo, de Sudamérica. Este proceso de migración se entiende indiscutiblemente como el resultado de las políticas, como decía el doctor Huerta, de la destrucción estructural de la economía. Nosotros somos una economía informal en términos latinoamericanos de la región, y no es resultado de las políticas actuales, me refiero de este gobierno, es resultado de todas las decisiones de política pública que se tomaron en sexenios pasados y que desde mi punto de vista se están tratando de revertir, a razón, por ejemplo, de eliminar el outsourcing, incrementar el salario mínimo, transformar la situación pensionaria en el país. Entonces, se está tratando de dar solución, se está caminando con proyectos importantes de infraestructura macro que también están caminando, y no se puede de un momento a otro transformar la situación migrante del país, ¿no? Gracias, Tonatiuh. Profesor Arturo Huerta, ¿qué sucedería en el caso hipotético de que México no recibiera remesas? Digo, estamos hablando de que casi 60,000 millones de dólares no estarían en nuestro país. ¿Cuál hubiera sido el caso hipotético o cómo nos hubiera ido a los mexicanos en estas remesas?
Bueno, el tipo de cambio, la relación peso-dólar no estaría como está. Esta estabilidad del tipo de cambio que se ha mantenido en los últimos años en el país no estaría, porque la estabilidad peso-dólar se logra vía entrada de capitales, tanto por remesas como por las exportaciones, como por la entrada de inversión extranjera y por el endeudamiento externo. Entonces, si no estuviésemos recibiendo esas remesas, pues lógico, no habría condiciones de financiar el déficit de comercio exterior y por lo tanto habría menos crecimiento económico y mayores presiones sobre el tipo de cambio. Una cosa, Leonardo, a colocar es que viendo la población de Estados Unidos, en el 2021 eran 331.893.000 habitantes, de los cuales 37 millones son de origen mexicano. Y que representan el 11.22%. Imagínate que, bueno, y los inmigrantes mexicanos, o sea, los que han ido últimamente son 10.617.000. Imagínate si esos mexicanos, 10 millones que se han ido en los últimos años, no se hubieran ido, pues tendríamos una sobrepoblación en este país donde la política económica no da empleo suficiente, bien remunerado. Entonces los climas de delincuencia y violencia serían mucho mayores de los que tenemos. ¿Usted qué opina, Tonatiuh Martínez? ¿Qué opina con lo que comenta el profesor Arturo Huerta? ¿Realmente si no existieran esas remesas se elevaría el peso mexicano o habría delincuencia, habría mayor desempleo? ¿Cuál es su opinión, Tonatiuh? Pues es una situación hipotética extrema. Me parece que el hecho de que de repente cesen las remesas como postulado, pues es difícil de explicar. Tendría que pasar una catástrofe en Estados Unidos que destruyera el sistema de pagos, incluso de transferencias de país a país. Sin duda, las remesas tienen la importancia que las reviste tanto como casi el 5% del Producto Interno Bruto al cierre del año pasado. También la inversión extranjera directa es otro indicador que ya mencionó el doctor, pero que también reviste y nos habla de la importancia y de la relevancia que está teniendo a nivel internacional nuestro país para los inversionistas del mundo. También está en cifras récord, como las remesas lo están. Y no sé si tuvieron oportunidad y recuerden, hace poco The Economist hizo un análisis de los países de la OCDE en términos de qué tan bien estaban desempeñándose las economías de estos países top. México está hasta arriba de América Latina en ese sentido y seguimos siendo un lugar muy importante. Hablando también, por ejemplo, de la relocalización de las industrias, del nearshoring y toda esta salida que están teniendo de Asia para buscar mejores lugares donde estar. Tesla es otro jugador importante que acaba de ir a Hidalgo, estuvo en Monterrey, está buscando dónde poner su nueva Big Factory. Entonces, el país es sumamente atractivo, las remesas son indiscutiblemente importantes como factor, pero no son lo único que mantiene la moneda a flote, ¿no? Arturo Huerta, profesor, pues algunos analistas dicen que casi 60,000 millones de dólares es el equivalente a la economía de un país africano. Aquí la cuestión que puede preocupar un poco, pues es de que este gobierno o los siguientes gobiernos pues crucen las manos y nos quedemos como que en zona de confort. Las remesas nos van a ayudar porque pues ahora son más ingresos que el petróleo, que el turismo mismo, y no deberíamos empezarnos a preocupar pues, por otros mecanismos económicos en nuestro país para no depender solamente de las remesas. O no sé, a lo mejor es una percepción equivocada de mi parte, pero siento como que de repente pues, el gobierno está cruzando los brazos porque pues, apenas está empezando 2023 y ya el presidente dijo que superaremos este año los 60,000 millones de dólares. Mira, qué bien que has colocado tal cual la pregunta, Leonardo. La cuestión es de que la economía mexicana no tiene condiciones endógenas, internas, para mantener la estabilidad peso-dólar ni para crecer. La estabilidad peso-dólar y el crecimiento de la economía, el pobre crecimiento que hemos venido teniendo en las últimas décadas, ha sido debido al comportamiento de los factores externos. Es decir, dependemos de las exportaciones, del precio internacional del petróleo, dependemos de la entrada de inversión extranjera directa, de la inversión de cartera que viene por las altas tasas de interés. Es decir, es una economía altamente vulnerable al comportamiento de las variables externas. Llámese, repito, exportaciones, entrada de capitales, endeudamiento externo,
remesas, y esto nos coloca en una situación de alta vulnerabilidad. O sea, ¿qué pasó en el 2020? Cayó el precio del petróleo, cayeron las exportaciones, disminuyó la entrada de capitales y la economía mexicana cayó en 8.2%. Y el gobierno no instrumentó política contracíclica para contrarrestar esa situación. Y de ahí la fuerte caída de la actividad económica en el 2020. Y de hecho, la actividad económica en el cuarto trimestre del 2022 es menor a la que existía en el primer trimestre del 2019. Es decir, tenemos un retroceso de casi 3 años, 3 trimestres, o sea, 3 años, o sea, tenemos un retroceso, repito, bastante significativo, ya cerca de 4 años. Y eso, seguir apostando a las remesas, es reflejo de que, o seguir apostando al nearshoring, que vengan inversiones extranjeras, es resultado de que, del fracaso de la política económica instrumentada en el país, de alta tasa de interés, austeridad fiscal y peso fuerte para crear condiciones de crecimiento, ¿no? Y de ahí, repito, la tendencia decreciente de la actividad económica nacional y el crecimiento de pobreza y la desigualdad del ingreso. Efectivamente, no podemos seguir dependiendo del comportamiento de las variables externas. La política económica, monetaria, fiscal, crediticia, debe generar condiciones de crecimiento más sostenido y menos vulnerable al comportamiento de las variables externas. Pues muchas gracias. El tiempo ya se nos vino encima. El tiempo en televisión es un tirano a veces también como la economía. Muchas gracias a los profesores Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, y también al profesor Tonatiuh Martínez de la Facultad de Economía de la UNAM por haber estado con nosotros en este espacio de Mega Noticias. Un fuerte abrazo a los dos. Igualmente, muchas gracias. Saludos, Leonardo, y saludos a Tonatiuh. Hasta luego. Que no se detenga el país ni su vida institucional